no voy a tener mucho tiempo para estar evaluándolos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser una evaluación continua por esos 5 puntos, ¿ya? De los que participen en clase. Ya les pasé la guía de laboratorio, ya les pasé la guía, y para que esta clase sea mucho más dinámica, vamos a hacer preguntas, ¿ya? De algunas cosas, y el que responda, pues se va a ir ganando sus puntitos. Bueno, esos 5 puntos que se tenían que hacer con esos se las va a hacer ahora con participación de clase. ¿Ya? Así que estudien la guía que les pasé cada vez que entren a clase. Estudienla un día antes, ya verán ustedes en su tiempo libre estudiándola para que ya ustedes entren y sepan de qué trata este ensayo, ¿no? Y así yo les puedo hacer algunas preguntas y puedan responderlas. Cualquiera, voluntarios. Bueno, así entonces van a hacer esos 5 puntitos, una evaluación continua, para que ustedes se lo vayan ganando y así participen en clase y sea más dinámico. ¿Esa evaluación comenzaría desde ahora o desde ya el siguiente laboratorio? Mejor desde el siguiente, ¿no? Para que así todos tengan la misma oportunidad de poder estudiar y ya. Yo voy a tener una lista cada clase donde voy a ver quiénes están participando, ¿no? Tampoco a una misma persona le vamos a dar todo. Entonces, aquellas personas que se les dé la oportunidad de participar y no pueden o no quieren participar, pues ni modo. ¿Ya? Así lo hacemos entonces. Son 5 puntos. Bueno, eso sería. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? ¿Esos 5 no iba a entrar como asistencia? Es aparte de la asistencia. Ah, ya. Gracias. Yo les había mencionado 5 puntos de lo que se iba a hacer una exposición, ¿cierto? De algunos materiales de construcción. Sí, exacto. Sí, pero ahora esos 5 puntos los vamos a manejar en la participación continua de ustedes, ¿ya? Van a estudiar, antes de que ustedes entren al laboratorio, tienen que ya haberse estudiado el tema que se va a presentar, y en función de eso yo les voy a ir preguntando algunas preguntas, ¿no? Y van a ir respondiendo y se van a ir ganando sus puntos. Como les mencionaba, si una persona responde y después la siguiente vez igual quiere responder igual, va a responder hasta un cierto punto, después se les va a dar la oportunidad a los otros, ¿no? Pero todos pueden participar. Y eso va a comenzar desde la siguiente clase, ¿está bien? Perfecto, Grita. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, comencemos con el ensayo número 5. Se ve la pantalla, ¿no? Sí. Laboratorio número 5. Este es el peso específico de los agregados, ¿ya? Bueno, ya estamos a punto de terminar la parte de agregados. La siguiente clase vamos a ver estos 2 ensayos, 2 en 1. Material más fino que pasa también número 200 y desgaste de los agregados. Aquí ya concluiríamos la primera parte, ¿ya?, del laboratorio. Y bueno, vayan estudiando, que ya se acerca el examen de esta semana que viene, la siguiente. Bueno, así que vayan estudiando. El peso específico de los agregados. Vamos a determinar aquí la relación que existe entre el peso de la muestra y el volumen absoluto. Ya aquí ya se determina un volumen absoluto del material. A diferencia del agregado del peso unitario de los agregados, con el peso específico es el volumen, ¿no? En el peso unitario vimos que se hacía con un volumen de recipiente, es decir, un volumen aparente, donde se tomaba en cuenta los espacios vacíos entre las partículas del agregado. Pero en este caso, el peso específico ya no, es un volumen absoluto del material, ¿ya? La norma para este ensayo
tanto para el fino como para el grueso, hay diferentes procedimientos, ¿ya? Hay diferentes, entonces son dos normas, ¿no? La CTMC 88 y la CTMC 127, donde el objetivo de este ensayo va a ser determinar el peso específico, ¿ya? De los agregados y el porcentaje de absorción que tienen estos agregados. Dentro del fundamento teórico, ¿qué es el peso específico? Es la relación que existe entre el peso de la muestra y el volumen absoluto de la muestra, ¿ya? Esta ya es una propiedad del material, ya que no depende de otros factores, ¿no? Simplemente del material en sí. A diferencia del peso unitario, dependía de muchos factores, ¿no? De la forma del material, de la forma de colocación, del recipiente, ¿no? Y había variación de los valores de los datos obtenidos en laboratorio. Aquí ya no, simplemente depende del material en sí mismo, ¿ya? Por eso se determina que es una propiedad del material. Bueno, un agregado, una partícula agregado está compuesta, ¿no? Una parte de aire, una parte de agua y una parte sólida. Y bueno, en función a esta cantidad de agua o esta cantidad de aire, se va determinando, ¿no? Los estados en los cuales se encuentra el material. Como vimos en el laboratorio número 2, los estados de humedad. Aquí ya lo vamos a ver mayor profundidad, cómo se obtienen esos estados, ¿no? El estado seco, por ejemplo, como vimos, se lo hace secado en el horno. Este estado solamente se lo obtiene únicamente en laboratorio. Es muy difícil obtenerlo, el material así en el medio ambiente, ¿ya? Esto se lo tiene que hacer secar en el horno a 110 grados más o menos 5, donde tiene que estar durante 24 horas o masa constante. El peso húmedo, el estado poco húmedo, perdón, este estado es el que se encuentra en el medio ambiente. Aquí vemos una partícula de agregado que en su interior ya está con una cierta cantidad de agua. El estado saturado superficialmente seco. Ahora sí, aquí lo vamos a ver a más detalle, cómo se determina este estado saturado superficialmente seco. Como pueden ver, en todo su interior, todo el espacio donde había aire, o los poros que tiene el agregado, están completamente llenos de agua, pero superficialmente se encuentra seco, ¿ya? Superficialmente se encuentra seco. Y el estado sobresaturado, este ya tiene presencia de agua en su superficie. ¿Cómo nosotros podemos llegar a diferenciar este estado con este otro estado y con el estado poco húmedo? Es básicamente la película de agua que está en la superficie del material. Cuando está en este estado sobresaturado, se ve un brillo en el material, producto del reflejo de la luz, ¿no? Que si tiene agua va a haber como un pequeño brillo, pero si este material se encuentra en estado saturado superficialmente seco, no se va a notar esa película de brillo que tiene en su superficie. Bueno, del mismo modo, el estado saturado superficialmente seco, al igual que el seco, esto solamente se lo obtiene en laboratorio, ¿ya? Solamente se lo puede llegar a obtener en laboratorio. Y bueno, aquí tenemos el estado sobresaturado, que igual, al igual que el estado poco húmedo, se lo puede encontrar en el medio ambiente. Materiales y equipos. Para este ensayo vamos a utilizar el agregado fino, agregado grueso y agua. Los equipos, como son dos procedimientos diferentes, tanto para el fino como para el grueso, igual se tienen dos equipos diferentes. Aquí tenemos para el agregado fino, el cono truncado, el pisón. También tenemos el matraz, ¿ya? El matraz debe estar con su medida, una línea de aforo. En la balanza digital, para el agregado grueso tenemos lo que es un trapo absorbente o otro material que sea absorbente, un canastillo portamuestra, un estanque de agua y el horno. También los equipos que vamos a utilizar para ambos ensayos van a ser un cucharón metálico, una tala recipiente, una espátula y una brocha. Bueno, el procedimiento para el agregado fino. Lo primero que se tiene que hacer es el acondicionamiento de la muestra, ¿no? Primeramente hacemos lo que es el cuarteo del material. Después preparamos la muestra, ¿no? Como es para agregado fino, entonces tenemos que hacer un tamizado del agregado grueso, o bueno, del material del agregado fino. A veces tiene partículas de agregado grueso, entonces se tiene que hacer un tamizado, ya por la malla número 4.
todo lo que llega a pasar la malla número 4 es agregado fino y todo lo que se retenga en la malla número 4 es grueso y eso no se lo va a ocupar. Después de eso se tiene que lavar el material y secar en el horno a temperatura de 110 grados más o menos 5, ¿no? Después de eso se tiene que saturar completamente el material, ¿ya? Se lo tiene que sumergir completamente en agua. Y para que se garantice que tiene una saturación completa, es decir, que todos sus poros y todo su interior se llene completamente de agua, tiene que estar durante 24 horas, más o menos 4, ¿ya? El tamaño de la muestra, en el caso del árido fino, es una cantidad de 50 gramos o inferior a 500. Generalmente se ocupa 500 gramos en el caso de agregado fino para hacer este ensayo. Bueno, aquí vamos a ver un pequeño video donde se siguen diferentes pasos, ¿ya? Tal vez les sea muy complicado, un poco, se les chipe un poco el tema de los procedimientos y cómo se van a llegar a obtener los datos. Bueno, aquí lo primero que se va a hacer es determinar el estado saturado superficialmente seco. Se ve en la imagen, este material ya estuvo sumergido durante 24 horas y después eso tuvo que haber sido sacado del agua y puesto a que se seque a temperatura ambiente, ¿ya? Sin que tenga corrientes de viento o se lo meta en el horno. Tiene que secar a temperatura ambiente hasta un cierto punto, ¿ya? O si no, colocarlo sobre un material que sea absorbente. Después de eso se tiene que proceder con la ayuda del cono que vimos en los equipos, se tiene que rellenar ya este recipiente. Se lo va rellenando. Este material tiene una cierta humedad y esa humedad nosotros la necesitamos de determinar como el estado saturado superficialmente seco. Entonces lo que se hace es rellenar el cono y se dan 25 golpes con la ayuda del pisón. La altura de caída de este pisón tiene que ser aproximadamente medio centímetro, ¿ya? Se lo compacta con 25 golpes y se levanta verticalmente el cono y vemos cómo el material se cae, ¿no? El talud del material se va cayendo. Y eso nos da una idea en cómo se encuentra el material. Si el material desciende completamente, es decir, si cae completamente, significa que el material está seco. Pero si el material conserva un poco de la forma del cono, se considera que está en su estado saturado superficialmente seco. Pero si el material al momento de sacar el cono conserva la misma forma del cono, significa que el material se encuentra bastante húmedo, se encuentra muy saturado. ¿Ya? Tiene que haber un punto medio entre esos dos para determinar el estado saturado superficialmente seco. Aquí vemos, ¿no? Tiene que tener esta forma, miren. No tiene la forma del cono en su totalidad, del cono truncado, pero tampoco se ha caído completamente, ¿no? Tiene una cierta forma. Entonces, cuando se llega a obtener esta forma al momento de levantar el cono, ya este conito aquí, se considera que ha llegado a su estado saturado superficialmente seco. Y eso se lo tiene que pesar como un primer paso, ¿no? El peso saturado superficialmente seco. A ver qué pasa. Generalmente no da al primer intento, ¿no? No da al primer intento y se tiene que hacer varias veces este ensayo. Este paso, perdón. Después de eso se tiene que llenar lo que es el matraz, ¿ya? Con 2/3 de su volumen con agua, primeramente, y después se echa el material, el agregado fino, se lo echa. El agregado fino que estaba en su estado saturado superficialmente seco, se lo echa. ¿Qué cantidad? 500 gramos, ¿ya? Ese estado saturado superficialmente seco, pesamos 500 gramos y procedemos a echar este matraz. Echamos todo el material cuidadosamente y después rellenamos los 2/3 de volumen restante con el agua. ¿Hasta dónde? Hasta la línea de aforo que tenía. Después de eso se tiene que agitar, ¿ya? Agitar para eliminar las burbujas de aire que se encuentran dentro del material, ¿ya? Esto básicamente aquí para determinar el volumen absoluto del material se lo hace con líquidos, ¿no? Porque ahí sí se puede llegar a determinar el volumen.
porque son volúmenes desplazados que se tienen en los líquidos, ¿no? Los principios de hidráulica. Y vamos batiendo varias veces hasta eliminar las burbujas de aire. Se tiene que batir esto y después llevarlo a que repose. Ya tiene que reposar para que así se asiente todo el material. Todo esto se asiente y el agua va a tornarse mucho más clara. ¿Ya? Se lo lleva a un baño María para que esté a una temperatura constante, ¿no? De 23 grados, más o menos 2. Y la cantidad de agua tiene que ser hasta esta línea de aforo. Se pesa tanto el matraz con el agua más la muestra y se determina cuánto ha sido ese peso. Después de eso se saca el material. Se saca el material del matraz. Aquí, como ven, se saca el material, todo este material, y se lo coloca en un recipiente. Este recipiente con el material después tiene que ser llevado en el horno. Toda esa agua que tenía se va a evaporar completamente. Ya, eso sería. Se va a evaporar completamente y después se tiene que pesar tanto el matraz con el matraz y el agua solamente, y después se hace el peso del material seco. Y se registra todos esos pesos. Bueno, eso es el video explicativo. Ahora veamos a más detalle la experiencia de laboratorio. Bueno, aquí tenemos los equipos, ¿no? Los equipos y el material. En el caso de agregado fino, aquí está el agregado en saturación, está en agua, está sumergido. Y aquí tenemos el conito. Lo que hacemos es que este agregado se vaya secando a temperatura ambiente, ¿ya? Y lo colocamos sobre un material absorbente, en este caso un periódico, y bueno, se va secando el material. No tiene que ser secado en el horno, tampoco tiene que ser secado con corrientes de aire, ¿ya? Tiene que ser un secado natural, se tiene que esperar. Aquí tenemos el cono, el conito este donde se tiene que colocar sobre una superficie lisa y no absorbente, ¿ya? Se coloca el cono y se procede a echar el material. Se echa el material y primeramente se hacen los 25 golpes, pero lo hacemos en intervalos de 10 y 10 y después 5 golpes. La altura de impacto de este pisón, ya, que impacto esto tiene que ser de 5 milímetros la altura. No hay que soltarlo de muy arriba, tampoco hay que compactarlo. Hay que simplemente dejar que caiga, ¿ya? Con 25 golpes. Bueno, después de esos 25 golpes, se enrasa esto, se enrasa, si es necesario se tiene que enrasar y levantar verticalmente el cono, ya con las agarraderas que tiene aquí, se lo levanta verticalmente y como vimos en el video, ¿no? La forma que tenga en la manera de cómo caiga el material a la hora de levantar se va a determinar si está húmedo, si está seco o si está en su estado saturado superficialmente seco, que sería el punto medio entre esos dos, ¿no? Cuando está húmedo, como les mencionaba, mantiene la forma del cono al momento de sacarlo. Cuando está seco, desciende todo y cuando está saturado superficialmente seco, mantiene una cierta parte del cono. Bueno, ese material, una vez estado en ese estado, se lo lleva a pesar y se registra ese peso como PSSS, peso saturado superficialmente seco. ¿Ya? Este como primer peso. Después de eso se tiene que llenar el matraz. Aquí tenemos el matraz, aquí lo tenemos, 2/3 de su volumen. ¿Ya? Llenamos el matraz 1/3, perdón, de su volumen y después procedemos a echar lo que es el agregado. Echamos el agregado, procedemos a batir, a agitar todo el material y dejamos que repose en baño María a 23 grados más o menos 2, ¿no? centígrados. Eso aproximadamente durante 1 hora tiene que reposar para que así las burbujas de aire completamente salgan del matraz. Aquí ya tenemos el matraz después de haber estado en reposo, donde se tiene que registrar el peso tanto del matraz, ¿ya? como del agua y la muestra. Peso del matraz, más agua, más muestra. Y ese peso nosotros lo vamos a determinar como B, ¿ya? Como B. Luego de eso se tiene que sacar este material que se encontraba en el matraz, se tiene que sacar. ¿Ya? Se saca eso en un recipiente, no importa si tiene agua, el horno lo que va a hacer evaporar toda esa agua
Entonces se lo saca todo absolutamente y se lo lleva al horno. Este tiene que estar durante 24 horas o a 110 grados, más o menos 5, y después se retira, después de un día se retira el material y bueno, ese peso seco que vamos a obtener se lo registra como C, es el peso seco de la muestra. Después de eso, vamos a registrar también el peso del matraz y del agua solamente, ¿ya? Peso del matraz más el agua, sin presencia del material, sin presencia de la muestra. Y ese dato nosotros lo vamos a determinar como A, ¿ya? El peso del matraz más el agua es A. Bueno, eso es el procedimiento del peso específico del agregado fino. Ahora vemos el peso específico del agregado grueso. Lo mismo, se tiene que hacer el cuarteo, se tiene que acondicionar la muestra, hay que hacer el tamizado, ¿no? Para que no haya presencia de agregado fino. Se hace un tamizado por el tamiz número 4, donde todo lo que queda retenido en el tamiz número 4 es agregado fino y todo lo que pase todo lo que queda retenido es agregado grueso y todo lo que vaya a pasar por el tamiz número 4 es fino y eso no se lo toma en cuenta. Del mismo modo, se tiene que lavar la muestra, se tiene que secar en el horno y después se procede a sumergir el material, se lo procede a saturar. Igual tiene que estar durante 24 horas a temperatura ambiente. Ahora, este es el tamaño de muestra, según la norma, en función al tamaño, ¿no? Vemos en función al tamaño cuánto es la cantidad de muestra que nosotros vamos a utilizar. En el caso para este ejemplo, ¿no? Vamos a decir que el tamaño máximo nominal es de 1 pulgada, entonces la cantidad mínima de muestras son 4.000 gramos, ¿ya? Eso es lo que nosotros necesitamos en agregado grueso. Bueno, aquí está el video explicativo igual. Se lo voy a ir explicando. Bueno, aquí está la muestra sumergida, ¿no? En agua. Está sumergida durante 24 horas. Se tiene que sacar el material del agua donde estuvo sumergido. No es necesario el canastillo, ¿no? Pero si quieren, lo utilizan. El canastillo portamuestra. Se lo saca y se lo lleva a un recipiente para que ahí procedamos a hacer el secado, ¿ya? Con la ayuda del trapo absorbente que vimos en el equipo, se procede a secar el material. Se va secando. Recuerden que estuvo saturado durante 24 horas, ¿no? Y el estado saturado superficialmente seco dice que está completamente lleno de agua en su interior, pero superficialmente tiene que estar seco, ¿no? Entonces lo que se hace con el trapo es hacer eso, secar su superficie, ¿ya? Porque, miren, ¿cuál es la diferencia? Como les mencionaba. A ver, aquí. Ya. Ujú. Ahorita. Ay, no, puede ser. Ujú, eso. Un momento, les quiero mostrar esa parte. Ven cómo hay un brillo, ¿no? No sé si se logra ver en la imagen. Hay un brillo en el material. Ese brillo es producto de que este material está completamente sobresaturado, ¿ya? En su superficie tiene presencia de agua, pero después de haber hecho el estado, después de haberlo secado con el trapo, ya no va a tener esa presencia de brillo, entonces superficialmente se va a encontrar seco el material. Ya, se seca el material con la ayuda del trapo absorbente y se va a obtener el estado saturado superficialmente seco. Ahí está, miren, ya no tiene ese brillo, ya no se ve ese brillo. Bueno, y se tiene que pesar eso. ¿Se pesa cuánto? 4.000 gramos, ¿no? En el caso del tamaño máximo de 1 pulgada, 4.000 gramos. Después de eso se procede a colocar el material en el canastillo portamuestra.
y esto se lo tiene que llevar a un estanque. Se lo coloca ahí, el agua del estanque tiene que tener una temperatura de 23 grados. Se agita el material para eliminar las burbujas de aire que ven, las burbujas de aire, y se lo deja ahí reposando un rato, sin que este canastillo toque los bordes de las paredes del recipiente que contiene el agua, tampoco el fondo, ¿ya? Se lo sumerge completamente y se determina ese peso, ¿ya? El peso del canastillo sumergido más la muestra. Se registra ese peso como ve. ¿Ya? Se lo registra, se saca el material, este material se lo tiene que llevar al horno, ya se lo lleva al horno y se determina su peso seco. Aquí ya está completamente seco y se procede a realizar su peso, ¿no? Y eso lo registramos como C. ¿Está? Bueno, ahora veamos a más detalle cómo se realiza eso en laboratorio. Aquí está la muestra sumergida, ¿ya? Un día antes se lo sumerge, 24 horas. Con la ayuda del trapo absorbente, igual aquí se ve la presencia, ¿no? La diferencia. Aquí está con brillo el material y aquí está sin brillo, ¿ya? Aquí está saturado, superficialmente seco y aquí está sobresaturado, se podría decir. Se seca este material y se tiene que pesar. Ese peso nosotros lo vamos a registrar como PSS, peso saturado superficialmente seco. Bueno, ¿cuánto? 4.000 gramos en el caso del tamaño máximo nominal de 1 pulgada. Y después se tiene que hacer lo siguiente, ¿no? Colocar el material en el canastillo. Pero antes de eso, un paso previo se podría hacer lo siguiente. Es pesar el canastillo, este canastillo que ven aquí, sumergido, ¿no? El peso del canastillo sumergido. Entonces se lo coloca en esta balanza, en la parte de abajo tiene un lugar donde se puede sostener esto. Y se registra ese peso del canastillo sumergido, ¿ya? Entonces ese peso del canastillo sumergido nosotros lo determinamos como A, ¿ya? Como A. Después de eso se tiene que colocar el material en el canastillo, se coloca todo el material y después ese material lo colocamos nuevamente en el fondo de este recipiente, que está completamente lleno de agua, el cual el canastillo no tiene que tocar las paredes del recipiente y tampoco el fondo del recipiente, ¿ya? Tiene que estar totalmente sumergido. Se tiene que agitar para eliminar las burbujas de aire. Se lo deja un ratingo ahí que se eliminen las burbujas de aire y después se procede a pesar. Ese peso lo registramos como B, el peso del canastillo sumergido más muestra. A diferencia de A y B es la muestra, ¿no? En A no hay muestra, en B sí hay muestra. Eso tiene que saber diferenciar muy bien. Bueno, después esa muestra se lo saca y se lo lleva al horno. Y ahí tiene que estar 24 horas a 110 grados más o menos 5. Una vez que esté completamente seco, se saca el material y se registra el peso seco como C. Bueno, se va a acabar el tiempo, chicos. Vuelvan a conectarse nuevamente para que terminemos el ensayo. Todos.
No está activado su micrófono. Bueno, disculpen. Continuemos con la parte de datos y cálculos. ¿Vieron el procedimiento que en función a cómo se pesaba el material, se determinaba A, B y C, ¿cierto? Entonces, las fórmulas para determinar los pesos específicos están en función a esos pesos que hemos registrado. C, que vendría a ser el peso seco, PSSS, peso saturado superficialmente seco, B, que vendría a ser el peso de la muestra, ya sea sumergida o con agua, ¿no? En el caso de fino, y A, solamente el peso del equipo y el agua, nomás, ¿no? Ya sea el matraz con agua o el canastillo sumergido. En función a eso tenemos estas 4 fórmulas donde vamos a determinar el peso específico seco, peso específico real, peso específico aparente y porcentaje de absorción de los agregados. Bueno, aquí están las nomenclaturas, ¿no? Todo esto se mide en gramos sobre centímetros cúbicos. El porcentaje de absorción en porcentaje. Bueno, estas son, como les mencionaba, ustedes tienen que saberse principalmente esto. Se les proporciona los datos, ya sea A, B o C, se los proporcionan para que ustedes puedan hacer el cálculo. Y ustedes tienen que saber cuál va a ser A, cuál va a ser B, cuál va a ser C, en el caso de agregado fino y en el caso de agregado grueso. En el agregado fino, A vimos que era el peso del matraz más el agua, ¿ya? Sin presencia de la muestra. B era el peso del matraz más muestra más agua. Y C es el peso seco. Siempre va a ser el peso seco el valor de C. Para el agregado grueso, el A va a ser el peso del canastillo sumergido. Como ven, aquí tanto A como fino como grueso está en la presencia del agua, pero no está la presencia de la muestra. Su micrófono ya está. B, para el grueso es el peso del canastillo más la muestra sumergida en el agua. Lo mismo, ven que aquí en B para el fino y B para el grueso, ambos tienen muestra, entonces ustedes pueden identificar eso por la muestra, ¿no? Y C vendría a ser el peso de la muestra seca, lo mismo para el fino. C para el fino es seco y para el B también es seco. Bueno, un ejemplo, para que se llegue a comprender mejor. Estos son los datos, ¿no? Determinar el peso específico y porcentaje de absorción del agregado. Los datos que se obtienen en el laboratorio, este va a ser para el agregado fino, peso saturado superficialmente seco son 500 gramos, el peso del matraz más agua son de 663.4 gramos, el peso del matraz más agua más la muestra, 962.7, y el peso seco es 465.3 gramos. Entonces ustedes tienen que determinar cuál es A, cuál es B y cuál es C. ¿Ya? Aquí peso específico seco, entonces ustedes necesitan saber qué es esto. Peso del matraz más agua, eso es A. Peso del matraz más agua más muestra es B. Y peso seco es C. ¿Ok? Y no es más, reemplazar en la fórmula, ustedes reemplazan los datos obtenidos y van a obtener el peso específico seco. Lo mismo para el peso específico real o peso específico saturado superficialmente seco. Tienen los datos, tienen ABC, y reemplazan y van a obtener el peso específico saturado superficialmente seco. Lo mismo van a hacer para el peso específico aparente, ¿ya? Reemplazan los datos y van a obtener el peso específico aparente y el porcentaje de absorción, que es el de aquí, ¿no? Porcentaje de absorción igual al 7.46%. ¿Qué es el porcentaje de absorción? Es básicamente el material que se encuentra en su estado seco hasta que llega a un estado saturado superficialmente seco. ¿Cuánto es esa cantidad de agua que se necesita para llegar a ese estado, ¿no? Y bueno, eso sería, chicos, el laboratorio número 5. La aplicación de este ensayo y como conclusión podríamos determinar que estos datos que nosotros vayamos a obtener del peso específico nos ayuda a determinar el volumen real que ocupa los materiales en la dosificación de hormigones o en la mezcla de hormigón, ¿no? Se puede llegar a determinar el volumen tanto del agregado grueso como del agregado fino, ¿ya? Un volumen real. Y
ocupa principalmente, más adelante lo vamos a ver, en lo que es la dosificación de hormigones, donde vamos a determinar la cantidad de material que nosotros necesitamos para una mezcla de hormigón. Bueno, eso sería el laboratorio número 5. Espero que se haya entendido. Caso contrario, escucho sus preguntas, sus dudas que tengan. Auxiliar, ¿Sí? ¿cuánto tiempo más o menos dura este ensayo? Porque haciendo más o menos son 24 horas de, Que se sumerjan, ¿no? de espera para que se... Un rato se me fue. Son 24 horas más o menos de espera para que se moje el material y son otras 24 horas para que se seque, ¿no? ¿Cuánto sería más o menos cuando si nosotros hubiéramos hecho este ensayo en clases presenciales? Lo que yo hacía generalmente era lo siguiente. Se pasaban los días viernes en las clases, entonces alguien iba el día jueves a preparar la muestra. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. ¿No? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Ya, les mencionaba que para hacer este ensayo en laboratorio se podía hacer todo este procedimiento que les he mostrado, excepto sumergir el material y esperar al secado. Eso sí tardaba, ¿no? Pero lo demás sí se podía hacer. Lo que se hacía era, por ejemplo, pasamos los días viernes clase. Alguien iba el día jueves a preparar el material, a hacerlo sumergir para directamente llegar en el día viernes en horario de clase y realizar el procedimiento. Para el secado, lo mismo, alguien iba al día siguiente y sacaba el peso seco del material. ¿Ya? Da las 2 horas de ensayo, de laboratorio para hacer todo este ensayo. Claro, con la ayuda de ustedes, ¿no? Y siempre lo hacíamos con todos ustedes. Yo se lo explicaba, el procedimiento y todo. Y ustedes igual lo hacían en el ensayo. Básicamente ustedes hacían todo el ensayo, yo simplemente como que los controlaba y les decía que no tenían que hacer. Pero si sumamos las horas, ¿no? Serían dos días aproximadamente, 2 días enteros esperar, ¿no? Los resultados para que se sumerja y para que esté seco. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan? No es lo mismo, ¿no? Estar en el laboratorio y hacer el ensayo. Ahí se les queda a ustedes, aprenden mucho mejor. Pero, a ver, con estos videos y con imágenes, espero que se llegue a entender, ¿no? Eso es lo que se trata de hacer. ¿Alguna duda, pregunta? La parte de cálculo es muy importante, ya, así que estudienla, muy importante, de este ensayo. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, no hay dudas, eh, voy a tomar registro de asistencia de ustedes. Pueden activar sus cámaras. Activen sus cámaras.